Alabado sea el nombre de Cristo. Es una mañana hermosa, es una mañana preciosa. Sean bienvenidos todos mis amados hermanos, amigos que nos visitan por primera vez en esta iglesia. Bienvenidos, bienvenido, bienvenida. Dios es fiel y si estás en este lugar es porque hay propósito en que estés en este sitio. Alabado sea el nombre del Señor. Amada iglesia, hay eventos que han marcado un antes y un después a la humanidad. Hay hechos que han marcado de manera tajante y significativa no solamente un continente, no solamente un país, sino también al mundo. Y en esta mañana yo quiero demostrarle que lo que ocurrió en Pentecostés es uno de esos eventos que ha tenido una trascendencia, que ha tenido una vivencia tan extraordinaria que hoy tú y yo estamos disfrutando de lo que pasó en ese día de Pentecostés. Pentecostés marcó significativamente la era del Espíritu, demostrando el poder redentor y capacitador de Dios. Es a partir de Pentecostés donde ese pequeño grupo de discípulos de Jesús se convertiría en una comunidad llena del Espíritu Santo para poder proclamar su evangelio con mucha más eficacia, con mucha más eficiencia. Hechos 2 no es solo el relato de un gran avivamiento, no solamente es el relato de un gran avivamiento. Es el día en que la iglesia nació con poder. Pero no podemos dejar de reconocer que es un texto que por años ha generado disímiles controversias. Pero ha generado controversias de manera innecesaria, porque cuando vamos al texto, la propia enseñanza de Hechos capítulo 2 nos deja ver con claridad qué fue lo que pasó en ese día. Así que de esta manera, y esta es la palabra de Dios, yo les invito a mis amados hermanos que busquemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Yo le pido, si es tan amable, se ponga sobre sus pies como reverencia a la palabra santa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Portos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Alabado sea el nombre de Cristo. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos. Mas otros, burlándose, decían:
están llenos de mosto. Otras versiones dicen que estaban borrachos. Amén. Padre, gracias. Gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está hoy en este lugar. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, en esta mañana de manera poderosa a cada corazón que ha llegado a este lugar. Te pido que así como tú hablaste a mi vida, así como fui confrontado por tu palabra, así también todo aquel que necesita ser confrontado por la palabra sea conforme a tu divina voluntad. Que podamos escudriñar, que podamos predicar conforme a lo que escrito está. Quita de mí todo pensamiento personal, quita de mí todo criterio personal, y que sea expuesta en esta mañana de manera única tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido una vez más que la iglesia Emanuel sea profundamente edificada en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. La iglesia puede sentarse. El texto que nosotros acabamos de leer representa un punto crucial, uno de los momentos más cruciales de la iglesia. En apenas unos versículos, Lucas está relatando este libro, nos cuenta cómo vino a cumplirse en este libro algo que ya el profeta Joel había profetizado cientos de años atrás. Específicamente en el capítulo 2, versos 28 y 29, cuando Dios reveló por medio de él que llegaría el día donde él derramaría su espíritu sobre toda carne. Dice la palabra del Señor: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ese día, amada iglesia, el espíritu llegó. Cuando leemos la palabra y cuando interiorizamos la palabra, nos damos cuenta que el espíritu no pudo ser visto. Pero la llegada del espíritu no podía pasar desapercibida. El día que el Señor derramaría de su espíritu, tenía que pasar algo que quizás no se viera, pero que se sintiera. Y fue muy evidente, fue muy notorio la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Pero sin lugar a dudas, la marca distintiva de la presencia de Dios en la Biblia, lo que más nos hace ver y creer que lo que Él dice ser es que Dios habla. Cuando Dios en Génesis capítulo 1 dice y abre su boca, el universo es creado. Y eso también es evidente aquí en el libro de los Hechos. Pero la llegada de Pentecostés también así había sido profetizada por Juan el Bautista. Lucas allí en su Evangelio, capítulo 3, verso 13, Juan el Bautista hablando y Lucas registrando, dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que Juan el Bautista, amada iglesia, nos deja ver que este bautismo del Espíritu es dado por Cristo. Pero también nos deja ver que cuando eso ocurriera había una señal que estaba relacionada con el fuego, como justamente lo estamos viendo y leyendo en esta mañana. Así que el día de Pentecostés también es el cumplimiento de algo a lo que Cristo se refirió cuando dijo antes de su ascensión en Hechos capítulo 1 verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen un poquito, no se vayan, que lo que viene para ustedes es poderoso. Así que vamos a ver esta mañana, y para comenzar de alguna manera con la exposición del mensaje, la ocasión en que llegó el Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando estaban todos juntos, unánimes. La palabra Pentecostés, amada iglesia, significa 50, porque se celebra 50 días después de la Pascua. Habían 3 reuniones sumamente importantes en el pueblo judío. La primera era la Pascua, la segunda era Pentecostés y la tercera era la fiesta de los tabernáculos.
Y la Pascua se celebraba justamente, el Pentecostés se celebraba justamente 50 días después de la Pascua. Se conoce también como las fiestas de las semanas. 7 semanas, cuenta 7 semanas, y después al próximo día se celebra Pentecostés. Y no es otra cosa que la celebración de esos primeros granos traídos de la primera cosecha. Ahora yo les hago una pregunta. Si Pentecostés es la fiesta de la celebración de los primeros granos que el pueblo tenía que traer, era como algo de primicia. Yo quiero que esta mañana usted, de manera tajante, de manera clara, usted vaya a la Biblia y usted me diga si usted y hoy celebramos Pentecostés. Y si celebramos Pentecostés, ¿dónde están los granos? Yo sé que hay silencio. Pero cuando vamos a la palabra, usted y yo no estamos celebrando el Pentecostés. Usted y yo estamos celebrando la llegada del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted me entendió? Porque si celebramos Pentecostés, ¿dónde están los granos? Que dice la Biblia que formaba parte de la celebración de Pentecostés. Al Señor le plació que fuera justamente en esa fiesta donde descendiera el Espíritu Santo. Había mucha gente en Jerusalén, de todos los lugares, según hemos visto en la palabra. El Señor le plació que fuera propicio en ese momento para que fueran testigos de lo que Él iba a hacer. Yo sé que durante muchos años yo celebro Pentecostés. Usted no celebra Pentecostés. Yo lamento decírselo. Y yo sé que hoy muchos se han quedado perplejos. Pero si vamos a la palabra, no a mi criterio personal, no a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, usted y yo no celebramos Pentecostés. Usted y yo celebramos el nacimiento de la iglesia con poder. Usted y yo celebramos la venida del Espíritu Santo de Dios. Porque Pentecostés era una fiesta. Dígame si puede. Dígame si puede. Hermanos, es la palabra de Dios. Por eso yo invito siempre a que todos los hermanos, una vez que yo termine de predicar, usted vaya a la palabra, usted vaya para su casa y usted medite en la palabra, usted escudriñe la escritura, usted coma Biblia. Porque durante años yo fui uno de los que pensé, yo también celebraba Pentecostés. Hasta que el Padre me dijo, ¿y dónde están tus granos? Es el Espíritu Santo de Dios lo que tú y yo estamos celebrando. Es el Espíritu Santo de Dios que vino con fuego y con poder a morar de manera permanente en la vida de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es Cristo. Qué bueno es Cristo. Hay muchos hermanos que me están mirando así como que vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Porque si usted tiene cara ahorita cuando yo le diga que las lenguas que se hablaron en Pentecostés no fueron lenguas angelicales, entonces ahí usted me va a mirar más feo todavía. Pero yo quiero decirle que no me preocupa, porque esto es palabra de Dios. Amén. Y ahorita vamos a ver que las lenguas que se hablaron en Pentecostés fueron lenguas humanas, que nada tienen que ver con las lenguas que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Nada tienen que ver. Alabado sea el nombre del Señor. Emmanuel es pentecostal, sí, pero por encima de todas las cosas, Emmanuel es una iglesia cristiana que busca todos los días del mundo ser cristocéntrica. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero es interesante porque ahora notemos lo que Lucas nos está diciendo. Cristo, nuestro Señor, resucita el primer día de la semana. Según los registros de los diferentes evangelios, Él se apareció a sus discípulos después de resucitar. ¿Qué día? El primer día de la semana. Y ahora, el primer día de la semana, que es este día que estamos celebrando hoy, Él dice, yo voy a dejar el Consolador, yo voy a dejar al Espíritu Santo de Dios
también el primer día de la semana. ¿Acaso usted cree que es casualidad? Y es por esta razón que nosotros desde entonces decimos el día del Señor. Por eso usted y yo hoy estamos aquí. Por eso hay mucha gente que durante años ha dicho, yo puedo perderme cualquier culto de la semana, pero yo el domingo, ese es el día del Señor. Aunque los días del Señor son todos los días, no solamente el domingo. Yo quiero que usted lo sepa. Cuando vamos a Hechos capítulo 20, verso 7, dice que vemos a Pablo predicando en Troas el primer día de la semana. En 1 Corintios 16, Pablo ordena a recoger las ofrendas el primer día de la semana. Pero cuando vemos a Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y dice que de repente sintió una gran voz como de trompeta. El primer día de la semana. Así que los eventos narrados por Lucas en Pentecostés y descritos en Hechos capítulo 2 están cargados, iglesia, de un profundo significado. Así que de alguna manera el evento de Pentecostés sella todo lo que Cristo, a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, vino a hacer. Es a partir de la iglesia de Pentecostés donde cada uno de nosotros tendríamos el poder que jamás en la vida se había conocido. Y es interesante porque cuando la palabra dice estaban todos juntos, ¿qué? Unánimes. Estaban todos juntos. Esa unidad jamás hubiera podido permanecer si el Espíritu Santo de Dios no llega a venir. Porque hay algo que a ti y a mí nos une, y es el Espíritu Santo. ¿Usted no ha notado cómo alguien llega a la iglesia? ¿Usted conoce a un hermano? Y usted siente una afinidad, usted siente una conexión, usted siente que de alguna manera esa persona genera en usted algo maravilloso. ¿Usted no ha notado cómo a usted le place mucho más incluso sentarse a conversar con un hermano de la iglesia que con un miembro de su familia? Ese es el Espíritu Santo de Dios que mora en ti y mora en mí. Y eso fue lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En la crucifixión, justamente antes de la crucifixión, en el aposento alto, dice la palabra que Cristo le había hablado de esto. Dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Pero mira cómo sigue. Y estará con vosotros. Había una promesa dada por el Padre y que justamente se venía a cumplir en Pentecostés. Iglesia, nosotros no seríamos lo que somos hoy sin Pentecostés. Nosotros no seríamos lo que somos hoy sin la llegada del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo bajé las escaleras que me senté, la presencia del Espíritu me invadió de una manera que mis lágrimas no podían contenerse. Y eso no es emoción. Esa es la presencia viva del Espíritu Santo. A veces usted va caminando por la calle, a veces usted va orando al Señor y de momento usted siente como algo que viene a su vida. Y usted de momento comienza a derramar lágrimas y la gente te pregunta, ¿estás bien? Sí, yo mejor no puedo estar. Yo mejor no puedo estar. Porque es la presencia de Dios hablando a mi vida. El Espíritu Santo de Dios convenciéndome a mí, diciéndome al oído, dobla a la derecha, no dobles a la izquierda. Es el Espíritu Santo de Dios el que todos los días, como dice la palabra, nos dice por dónde debemos. Y eso fue lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahora, no fue
en Pentecostés que el Espíritu Santo de Dios vino a ser notorio. La actividad del Espíritu Santo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 1 nos habla de que el Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas. Ezequiel 37 nos habla de un valle de huesos ¿qué? Secos. Y pondré mi espíritu en vosotros, dice el Señor, y viviréis. Así que, de tal manera, amada iglesia, el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban por el Espíritu Santo de Dios. Así que si nosotros entendemos como iglesia un grupo de creyentes de diferentes etnias, no solamente judíos, no solamente hebreos, que han venido a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Si eso es lo que usted y yo entendemos como iglesia, la iglesia nació entonces ese día. Pero vamos a ver rapidito cómo fue la manifestación de la llegada del Espíritu. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Miren cómo hace notar lo sobrenatural. ¿Vino de qué? Del cielo. No fue por una ventana, no fue por una puerta, no fue que salió de tu mesita de noche. Fue algo sobrenatural. Y si bien el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida y mora en mi vida de manera silenciosa, Él no llegó en silencio a la iglesia. Él se hizo presente cuando llegó. Él dijo, aquí estoy yo. Y es necesario que toda carne vea que yo he llegado. Es necesario que Satanás vea que yo he llegado. Y yo he llegado para sellar a mi pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando vemos la palabra, vemos que el Padre utilizó 3 elementos para la llegada del Espíritu Santo. En primer lugar usó el viento. En segundo lugar usó el fuego. Y el fuego durante toda la revelación de Dios ha sido, iglesia, identificado como algo que Dios usa para que otros puedan entender que Él está allí. Moisés estaba en el desierto y de repente ve una zarza arder. Y del medio de esa zarza, de momento se prende fuego. Y Dios habla a Moisés. Durante 40 años el pueblo caminaba por el desierto y había una columna de fuego que les alumbraba y le daba calor para que ellos supieran que Dios era quien guiaba sus pasos. El día que Dios le dio la ley a Moisés, no solamente hubo relámpagos, no solamente hubo truenos, no solamente hubo humo, sino que también hubo fuego. Éxodo capítulo 19. Y ahora vemos como la llegada del Espíritu es representada también por un elemento de fuego. Viento, fuego y lenguas. Iglesia, no había un mejor elemento para manifestar el Espíritu Santo de Dios que las lenguas. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en los confines de la tierra. ¿Cómo van a ser testigos? Proclamando mi evangelio. ¿De qué manera van a proclamar mi evangelio? ¿Mediante qué? Mediante las lenguas. Es hablando que vamos a proclamar el evangelio. Es hablando que hemos llegado hasta todos los confines de la tierra. Es hablando de Cristo, es que la otra persona puede saber que hay un Redentor en los cielos. Es hablando, es comunicando. Así que esta es la señal que el texto que nosotros acabamos de leer nos está dando. El Espíritu de Dios no estaría solamente en algunos, sino que, según la palabra, moraría en cada creyente de manera permanente. Y dice la palabra, y no podemos perder de vista esta porción de la palabra, que estaban en la casa juntos, unánimes. Iglesia, no hay ni habrá
avivamiento espiritual hasta que estemos todos unánimes. Hasta que todos miremos a Cristo. Hasta que mis deseos personales mueran para que sean los deseos de Cristo los que prevalezcan por encima de mí. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1 el Padre dice: no se vayan. Estaban en el aposento juntos, quizás adorando, quizás conversando, pero estaban juntos. Y hoy más que nunca yo exhorto a la iglesia a permanecer unidos en el Espíritu. Una iglesia unida es una iglesia con poder. Porque ¿saben qué? Lo que vino a hacer el Espíritu Santo fue justamente a unificarnos. Y somos nosotros los que lamentablemente nos hemos dividido. Somos nosotros los que lamentablemente nos hemos separado. Pero ese no fue el propósito por el cual el Espíritu Santo de Dios llegó. No fue ese. Pero si preguntamos cuál fue la razón primaria por la que Dios envió al Espíritu Santo de Dios, y que lamentablemente ha sido tema de confusión por décadas en la iglesia. Dice la palabra del Señor: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba la iglesia. Iglesia, la razón primaria por la que el Espíritu Santo de Dios llegó a la iglesia es para tú y yo ser testigos. Es para ser testigos. Y la manera de ser testigos es proclamando el Evangelio. Dice la Biblia que esta gente comenzó inmediatamente a hablar. Esta gente inmediatamente comenzó a hablar idiomas de los mismos que estaban allí. Miren, el domingo pasado mi hermano Andrews llegó a la iglesia. Él no entiende nada de español. Él no entiende absolutamente nada de español. Yo no domino el inglés. Y cuando terminé el servicio, él nos hizo saber que lo que sintió ese día en el servicio fue mucho mayor a lo experimentado por años en su iglesia en Estados Unidos. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y eso fue lo que pasó en Pentecostés. Yo no sé inglés, pero el Espíritu Santo de Dios da testimonio y el Espíritu Santo hace que yo pueda hablar otras lenguas de las cuales a mí nunca me enseñaron y que yo nunca aprendí. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Quizás él no entendió nada de lo que yo prediqué, pero el Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí es quien hace que nosotros podamos entender, que nosotros podamos recibir conforme a lo que Él ha determinado para nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque la primera vez que usted y yo escuchamos en la revelación de Dios hablar sobre lenguas es justamente en Hechos capítulo 2. Y la próxima vez que lo viene a hacer, como decía al principio, es en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Y como decía al principio, yo sé que muchos durante años han entendido que las lenguas que se hablan en Hechos capítulo 2 del libro de los Hechos tienen que ver con el don de lenguas, pero no lo es, amada iglesia. No lo es. Cuando tú vas a la palabra, si tú vas a la palabra, escuche bien, y no a lo que usted piensa, no a lo que usted cree, no a la interpretación personal, no a lo que de alguna manera alguien le enseñó. Yo, si algo que me encantaría para esta iglesia es el corazón de los hermanos de la iglesia de Berea. Que abrían Biblia. Sí, el pastor está hablando, pero déjame ver qué es lo que predica el pastor. Mira, una iglesia que crece en el conocimiento pleno de la verdad de Cristo es una iglesia fortalecida. Y difícilmente es una iglesia que pueda generar división. Difícilmente es una iglesia que pueda generar confusión, porque hemos sido sellados con la verdad de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que, como les decía, no podemos olvidar lo que escrito está.
Es a partir de ahí que usted y yo debemos de entender y debemos de escudriñar las Escrituras. Mi interpretación personal, lo que yo creo, lo que yo pienso, tiene que estar exento de lo que escrito está. Alabado sea el nombre del Señor. Así que dice la palabra que ellos escucharon lo que estaba pasando en sus propios idiomas. Así que sin lugar a dudas, iglesia, esto eran lenguas humanas. Lenguas humanas. ¿Me habla de intérprete en Hechos capítulo 2? Yo no sé si la iglesia me está entendiendo de esta manera. Porque quizás esto genere confusión en su vida. Pero me habla de intérpretes en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hay una gran diferencia y es notable cuando vamos a la Escritura. Porque dice la palabra del Señor que cuando hablamos en el don de lenguas, hablamos a quién? A Dios. Hablamos a Dios, no hablamos a los hombres. ¿Y de qué manera yo puedo proclamar el Evangelio si yo le hablo a Dios y no le hablo a los hombres? No sé si me hago entender. Alabado sea el nombre de Cristo. Son lenguas humanas. Y la esencia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es un mensaje completamente evangelístico. Dice la palabra más adelante, o antes, perdón, que por causa de la predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Usted se imagina que usted salga y se ponga a hablar en lenguas y la persona que está afuera no lo interprete. ¿Cómo va a saber de lo que usted está hablando? ¿Cómo puede saber de lo que usted está hablando? Y Pablo es claro cuando habla del don de lenguas. Lenguas humanas. Pero qué interesante que el Espíritu llega y dice que es un viento recio y lenguas como de fuego, no lenguas de fuego. Así que usted puede hablar en un idioma que usted nunca le enseñaron. Que yo comience a hablar surinamés, que yo comience a hablar inglés, que yo inglés, perdóname, no sé nada. Creo que fue evidente el servicio pasado. Que comience a hablar italiano. Eso pasó ese día. Porque era necesario que el Evangelio de Jesucristo fuera proclamado hasta el último pedacito de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahora nosotros tenemos una mejor idea de lo que estaba pasando ese día allí en Pentecostés. Y una vez más yo quiero decirle, yo sé que durante muchos años, y yo me incluyo, muchos habíamos pasado por alto el tema de Pentecostés. Y habíamos asociado una cosa con la otra. Pero nada tiene que ver, iglesia. Nada tiene que ver. Pentecostés no es otra cosa que el día en que el Padre derramó de su Espíritu para que su Espíritu morara en nosotros y fuera quien nos guiara a cada uno de nosotros a toda verdad. Durante muchos años, no sé si he escuchado, si tú no hablas en lenguas, tú no eres cristiano. ¿Lo has escuchado? Si tú no hablas en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo. Yo le voy a decir una cosa, el pastor de esta iglesia no habla en lenguas. ¿Ok? Y el Espíritu Santo está en mí. Y quebranta mi corazón todos los días. Y el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que es momento de nosotros de alguna manera ir rompiendo esas estructuras humanas, ir rompiendo esas cosas que de alguna manera por años hemos aprendido que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Es la comunión con el Espíritu Santo de Dios la que determina quién tú eres en Cristo Jesús. No si tú hablas o no en lenguas. Pero tú eres pastor y tú no hablas en lengua. Sí, soy pastor. Ungido por Dios, no por los hombres. ¿Y quién te respalda? El Espíritu Santo de Dios. Porque quizás usted pueda venir un domingo a la iglesia, 2 domingos.
Pero si el Espíritu Santo de Dios no estuviera en este lugar, usted no estuviera aquí. Que hay gente que va a venir y se va a ir bien. Pero hay promesa del Señor para esta casa. Hay promesa del Señor para esta casa. Y en este lugar se tiene y se debe de predicar a Cristo. Y juntamente crucificar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, vuelvo y repito, lo que yo pienso, lo que yo creo, cuando yo me paro en este lugar, pierde toda validez. Y la Escritura se debe de predicar tal y como está escrita. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y cómo tú sabes que es el Espíritu Santo? Porque aquí está revelado. Es aquí. Cada una de nuestras situaciones, cada uno de nuestros problemas, cada una de aquellas cosas que todos los días hacen que nos sintamos débiles, es a través de la palabra del Señor que usted y yo vamos a encontrar solución a ellas. Porque esto fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice el verso 6, que estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y es interesante porque cada vez que Dios se hace presente, Él hace que su manifestación sea palpable, sea tangible. Siempre que Dios se hace presente hay una reacción de nosotros de asombro. Dice la palabra que cuando la salsa comienza a arder, enseguida Moisés se asombró. ¿Y qué es esto? Los apóstoles tuvieron dos experiencias también con Jesús. Dice la palabra que cuando estaban en medio de la tormenta, en la primera ocasión le dijeron, ¿y quién es este que el viento le obedece? Alabado sea el Señor. ¿Y quién es este que el mar le obedece? ¿Y quién es este? Dice la palabra que en la segunda oportunidad pudieron reconocer y cuando Dios hizo manifiesto, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y dice que seguidamente le adoraron. Así que en esta ocasión, iglesia, la multitud está maravillada, está asombrada de lo que está pasando. Ahora, mi pregunta en esta mañana, ¿usted se asombra cuando el Padre hace algo en su vida? ¿Es motivo de regocijo cuando Dios hace algo en su vida? ¿Es motivo de reconocimiento cuando usted está atravesando una situación, cuando usted está luchando contra algo y de repente Dios interviene de manera rápida? Y comenzamos entonces a decir, si Dios no hubiera metido su mano, yo no sé qué hubiera hecho. Pero inmediatamente quitamos a Dios y nos ponemos a nosotros. Porque nos acordamos de Dios literalmente cuando truena, como se dice vulgarmente. Pero rápidamente nos olvidamos de Él cuando andamos en bendición. Y la palabra del Señor nos manda a adorar a Cristo en todo tiempo. En la tormenta, pero también en la calma. Alabado sea el nombre de Cristo. Es común. Es muy común para nosotros que nosotros podamos agradecer al Señor, que podamos dar gracias al Señor cuando ya todo pasó. Iglesia, tu testimonio es importante y yo lo quiero decir por segunda vez en esta iglesia, pero no es el testimonio de Cristo. Tu testimonio y mi testimonio es importante, pero no es el testimonio de Dios. Y es maravilloso contar nuestro testimonio. Pero una vez usted y yo contemos nuestro testimonio, es momento de quitar a nosotros y poner a Dios. Porque nuestro testimonio es el reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Y no ha sido por mi capacidad y no ha sido por tu capacidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Pentecostés vino a traer a nosotros
El convencimiento de que hay alguien que mora en ti y en mí desde el día que le reconocimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, que todos los días intercede por nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence del pecado y del juicio, como dice la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos permite llegar a un lugar y ponerte las palabras exactas para predicar su santo y bendito evangelio a aquella persona que lo merece. Y tú te preguntas, pero si yo la conozco hace 20 años, si yo lo conozco hace 20 años, ¿por qué soy que le nunca hablar de Dios? Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida. Cuando su vida está basada y guiada por el Espíritu Santo de Dios y no por sus emociones personales, es como si usted anduviera por el mundo de una manera ligera. Es como si usted no llevara una carga, como si no llevara una mochila. Porque es la promesa dada por el Padre para cada uno de nosotros. Problemas todos los días tenemos. Situaciones todos los días tenemos. Pero tenemos uno mayor que cada problema. Tenemos uno mayor que cada situación. Que es al Padre de las luces, donde no hay sombra ni hay variación, como dice la palabra del Señor. Iglesia, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo expulsaba a los demonios, ¿qué decía? ¿Qué decía? Es Barrabás. Si hay algo que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar claros, es que usted no puede atribuirse ni a usted ni a nadie las obras de Dios en nuestra vida. Porque lo que Dios hace, lo hace con excelencia. Lo que el Padre hace en tu vida y hace en mi vida, aunque no lo podamos entender en el momento, Él lo hace con excelencia. Lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en tu vida, en este lugar, lo está haciendo con excelencia. No lo cuestiones. Porque Él sabe lo que hace, iglesia. El Espíritu Santo de Dios sabe lo que hace. Y lamentablemente es la incredulidad del hombre la que ha alejado al hombre del corazón de Dios. No importa si cae maná del cielo y usted lo recoge y lo come todos los días. No importa si el Padre abre el mar rojo una vez más. No importa si le provee codornices. Es nuestra incredulidad la que nos separa del amor de Dios. Es la falta de confianza, es la falta de fe. Porque todo lo que Dios prometió, escuche bien, todo lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Y todo lo que Dios prometió para su vida, Él lo va a cumplir. En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dios envió al Espíritu a la iglesia para regenerar a toda persona. Pero toda persona que pone su fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Efesios capítulo 4, verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo de Dios fue dado a la iglesia para llenar de poder nuestra vida y poder compartir su evangelio. Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, iglesia, la que usted y yo debemos de predicar. Quizás ya no sea en Judea, quizás ya no sea en Jerusalén, quizás ya no sea en Samaria, quizás ya no sea en las lenguas que tú conoces, pero es necesario que el Evangelio de Jesucristo,
Así como pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, sea predicado con poder. Quizás yo no sea en Cuba, ya no sea en Venezuela, ya no sea en Dominicana, quizás sea en Montevideo, pero tiene que ser predicado con poder. Es el Evangelio de Cristo el que cambia, el que transforma y el que edifica vidas. No es mi testimonio, no es tu testimonio. Y para eso vino el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Para que nosotros pudiéramos proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque ¿cómo es entendible que una persona que de alguna manera no quería venir a la iglesia, cómo es posible que una persona que decía yo no voy jamás a una iglesia, hoy está en la casa del Señor y dice ¿a dónde yo tengo que ir a hablar de Cristo? Yo se lo voy a responder. Es el Espíritu Santo de Dios. Pastor, pero si usted criticaba a la pastora así, ¿y qué hace esa niña con esa Biblia debajo del brazo todo el día? Ese era yo. Y tengo testigos. Iba a mi casa con otro hermano y dice, ¿y cuándo se van de mi casa? Y mire dónde estoy. Así que lo que Dios determinó para su vida, no importa si usted hoy no está mirando, no está viendo como ojos humanos, lo que el Padre ya determinó para su vida. Lo que Dios dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Así que no sigas corriendo. Hay gente aquí en este lugar que ha corrido. No sigas corriendo. No lo sigas haciendo. Porque te vas a cansar. Y el único que no se cansa se llama Jesucristo. No sigas corriendo. Que el día que reconociste al Señor como tu Dios y tu Salvador, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y lo que le pertenece a Cristo es de Cristo. No sigas corriendo. No sigas demorando. No sigas atrasando lo que el Padre determinó para tu vida. No lo sigas haciendo. No sigas haciendo como el pastor que cerraba la puerta de la casa para que la pastora no entrara a compartir, a adorar al Señor. Porque ese era yo, iglesia. Hoy estoy aquí haciéndole lenteja a toda la iglesia. Pero eso lo puso el Espíritu Santo de Dios en mí. Eso lo puso el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Que no hay nada que te genere inquietud, no hay nada que te genere pesar. Porque vinimos, iglesia, a servir, no a ser servidos. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en ti y mora en mí, el que hace que, independientemente de la situación, usted pone la otra mejilla. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace que nosotros podamos amar de manera incondicional, aunque nos paguen con mal. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien hace que nos levantemos todos los días y digamos, Señor, gracias por un día más de vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Que aunque no tengamos nada que comer, aunque no tengamos ropa para ponernos, nosotros seguimos diciendo, con todo esto, yo te alabaré, Jehová. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que hace que nosotros hablemos con denuedo, como dice la palabra del Señor. Que hablemos con gratitud, pero sobre todas las cosas que hablemos con la convicción profunda de saber al Dios que nosotros le servimos. Porque qué hermoso que tú y yo reconozcamos y hablemos con propiedad. Hablemos sabiendo de lo que estamos hablando, del Dios que le estamos sirviendo, de aquel que me sacó del pozo, de aquel que calmó la tempestad, de aquel que me sanó de la enfermedad. Ese es el Jesús que tú y yo predicamos. No es otro. Es el Jesús que hace que yo salga del lodo cenagoso, que me saca de las tinieblas a la luz admirable. Es el Jesús que tú y yo predicamos. Ese es el Jesús que tú y yo debemos de predicar todos los días.
Dios es amor. Y por eso nos dejó la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y por eso cumplió la promesa del Espíritu Santo de Dios. Así que si tú hablas en lenguas, no te creas superior a otros. Si tú no hablas en lengua, no te creas inferior a otros. Es la llenura del Espíritu Santo de Dios la que hace, la que define quiénes somos nosotros en Dios. Es la obediencia al Padre la que nos hace ser verdaderamente cristianos. Es la búsqueda incesante de su presencia. Es el tratar de todos los días leer un versículo, leer un capítulo, pero aplicarlo a mi vida. Y no ponerle sopita, como dicen mis hermanos dominicanos. No querer poner un texto, buscar un pretexto, sacarlo de contexto y aplicárselo a otros en vez de aplicármelo a mí mismo. No. Eso no es evangelio. Para eso no fue que el Señor dejó al Espíritu Santo de Dios. A mí me encanta cuando la iglesia está en silencio. Cuando la iglesia le aplaude. Cuando la iglesia solamente escucha. Una vez más, no me preocupa para nada lo que la iglesia piense de mi predicación. Me preocupa lo que piense Cristo. Es Cristo, porque Él es que va a ministrar cada uno de sus corazones. Póngase sobre sus pies.